Mein Name war Ahmed, ich war Richter in München, ein Mann des Gesetzes und der Tradition, angesehen und respektiert. Aber was keiner sah, waren die Fragen, die wie Schatten in meiner Seele lauerten. Wo war der Sinn meines Glaubens in einer Welt, die mich mehr geißelte als befreite? In den stillen Stunden, zwischen den Fällen und dem Gewicht meines Amtes, wuchs ein Gefühl der Leere, als wäre mein Herz ein leerer Raum, in dem die Stimme des Glaubens verstummt war. Eines Tages, während ich ein Urteil sprach, geschah das Unvorstellbare, ein Licht durchbrach die Dunkelheit meines Herzens. Ich sah eine Präsenz, die nicht von dieser Welt war. Jesus, ja, er rief mich bei meinem Namen und ließ mich die wahren Ketten erkennen, die meine Seele gefangen hielten. Das System, dem ich gedient hatte, war nicht nur menschlich, sondern regiert von einer tiefen spirituellen Dunkelheit, die die Menschen in Angst und Zweifel hüllt. Diese Erkenntnis riss meine innere Welt zerrissen. Ich war hin und her gerissen zwischen dem, was ich kannte, und dem, was ich jetzt fühlte. In diesem Moment begann der Kampf um meine Seele. Die Lektionen der Vergangenheit wurden mir offenbar. Die Wahrheit war nicht das, was mir beigebracht wurde, sondern etwas, das tief im Herzen aller Menschen schlummert. Die Sehnsucht nach Freiheit und Licht. Doch die Folgen meiner Entdeckung waren erschreckend. Der Zorn derer, die mich kannten, wurde greifbar. Hier war kein Platz für einen Abtrünnigen, einen, der über die Grenzen der Tradition hinausblickte. Die Reise, die vor mir lag, war schmerzhaft, aber auch befreiend. Ich begann die Schrift zu studieren und Geschichten zu hören von anderen, die ähnliche Kämpfe durchlebt hatten. Irgendwo, tief in mir, blühte ein neues Verständnis auf, eine Gemeinschaft, die Freiheit und Licht suchte. Doch je weiter ich ging, desto mehr fürchtete ich den Verlust meiner alten Identität, die meine Wurzeln hatte, noch die Nähe zu meiner Familie, die von meinem Weg abgelehnt wurde. Aber ich wusste, dass dies nicht nur eine persönliche Reise war. Ich fühlte mich berufen, anderen die Wahrheit zu bringen, die ich entdeckt hatte. Und so beschlossen meine Schritte, sich von der Dunkelheit zu distanzieren und ein Licht zu sein für die, die in derselben Finsternis lebten, die ich einst ertragen hatte. Ich stand am Rand des Abgrundes und wusste, dass ich springen musste. In diesem Sprung lag die wahre Befreiung. Bevor ich jedoch weitergehe, möchte ich dich einladen, mir zu sagen, von wo du zuschaust und wie spät es bei dir ist. Deine Stimme zählt, und zusammen können wir diese Reise der Wahrheit antreten. Wenn du die Sehnsucht nach Licht und nach Jesus in deinem Herzen spürst, abonniere den Kanal Wahrheit von Jenseits. Denn was ich gleich teilen werde, ist nicht nur meine Geschichte, sondern eine Botschaft, die darauf wartet, gehört zu werden. Die Zeit für die Wahrheit ist jetzt. Soy Ahmed, un juez de apelaciones en Múnich, y a lo largo de mi carrera he tenido que enfrentar innumerables casos que tocan las fibras más profundas de la moralidad y la fe en nuestra sociedad multicultural. Siempre he tomado mis decisiones con seriedad, pero en el fondo, una inquietud crecía en mí. La presión por cumplir con las expectativas tradicionales era constante, y esa atmósfera de obediencia ciega me pesaba. La quietud de la sala del tribunal a menudo era interrumpida por un eco que resonaba en mi mente. ¿Realmente estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy sirviendo a la justicia o a un sistema que encierra a las personas en la ignorancia? Todo cambió en una tarde que parecía común. Mientras me preparaba para escuchar otro caso, un cansancio abrumador invadió mi ser. Antes de que la sesión comenzara, cerré los ojos brevemente para reunir mis pensamientos. Fue entonces cuando la luz se hizo presente, y en un instante, Jesús apareció ante mí. Su luz era tan intensa que ni siquiera pude parpadear. En ese momento, su voz resonó en mi corazón, llenándolo de un amor y una compasión indescriptibles. Me llamó por mi nombre y comenzó a hablarme de verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Jesús me explicó cómo la élite, a través de una verborgene agenda, ha manipulado no solo nuestras creencias espirituales, sino también nuestras interacciones cotidianas. Me mostró la tensión que afecta a la humanidad, cómo nos mantenemos divididos y enfrentados, mientras un sistema corrupto se beneficia del sufrimiento de los demás.
Comprendí que mi papel como juez no era solo dictar sentencias, sino ser un mensajero de la verdad y la justicia. Este Geistlicher Krieg dentro de mí se intensificó, y con cada palabra que Jesús compartía, sentía que las viejas cadenas que me mantenían atado comenzaban a romperse. A medida que regresaba a la realidad, una profunda urgencia me invadió. Sabía que debía actuar, que no podía quedarme en silencio mientras otros en mi comunidad luchaban en la oscuridad. Cada juicio que necesitaba pronunciar ahora se llenaba de una nueva responsabilidad. Debían ser justos, imparciales y en línea con la verdad que había descubierto. No podía negar lo que había visto, y el deseo de compartir mis experiencias se convertía en una llama que no podía extinguir. Sin embargo, la presión por ser el modelo de comportamiento dentro de mi comunidad continuaba siendo un obstáculo. Había amigos y familiares que esperaban que siguiera cumpliendo con las normas que habían regido sus vidas. El temor al rechazo se cernía sobre mí como una sombra. Pero a medida que comenzaba a conectarme con otros que habían atravesado experiencias similares, sentí que la carga se aligeraba. En esos encuentros, comenzamos a forjar una comunidad basada en la esperanza, en el amor y en la búsqueda de la Wahrheit. Nos convertimos en una familia que se apoyaba mutuamente y que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. La justicia, la verdad y la libertad se convirtieron en mis nuevas guitarras. Era una lucha constante, pero estaba decidido a hacer escuchar mi voz, a hacer una luz en medio de la oscuridad. No solo se trataba de mi transformación, sino de un llamado a despertar a otros. Ya no era solo un juez, era un guerrero en la batalla por el alma de nuestra comunidad y de nuestra humanidad. Con cada paso que daba, sabía que el legado que dejaría podría cambiar vidas y finalmente llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza y verdadera paz. Soy Ahmed, un juez de apelaciones de 45 años en Múnich. A lo largo de mi carrera, siempre me he esforzado por mantener la integridad en mis decisiones y ser un ejemplo para otros. Sin embargo, detrás de esa fachada de autoridad, hay un profundo vacío emocional y espiritual que me acompaña cada día. La presión de las expectativas religiosas y la necesidad de cumplir con un conjunto rígido de normas han comenzado a ahogar mi alma. A menudo, me encuentro en un estado de confusión, reflexionando sobre el significado real de la vida y el propósito de mi existencia. Una noche, mientras oraba en busca de claridad, todo cambió. Me vi envuelto en una luz brillante que parecía provenir de un lugar más allá de la comprensión. En esa luz, experimenté un encuentro profundo con Jesús. Su presencia era abrumadora, y me miraba con una compasión que desarmaba mis muros. Me habló con claridad, revelándome verdades que antes habían estado ocultas a mis ojos. A través de su voz, comprendí que la Wahrheit va más allá de las leyes que nos dictan nuestros líderes y las estructuras que la élite ha construido a lo largo de los siglos. Me mostró que la verborgene agenda detrás de nuestras creencias y prácticas muchas veces perpetúa la injusticia. Sentí que la Täuschung que había aceptado sin cuestionar, se desmoronaba ante la luz de su amor. En ese intercambio, me di cuenta de que el velo que cubría mi espíritu comenzaba a levantarse, y al mismo tiempo, una nueva comprensión de mi papel en la justicia emergía con fuerza. Jesús me reveló que estaba llamado a ser más que un juez. Debía ser un defensor de la verdad, un guerrero en este interminable Geistlicher Krieg que se libra entre la luz y la oscuridad, y la lucha por la justicia y la humanidad. Al regresar a la realidad cotidiana, encontré el mundo que conocía un lugar más complicado. Mi encuentro con Jesús había transformado mis percepciones, pero la voluntad de actuar en consecuencia se tornó un desafío monumental. La presión social y la posibilidad de ser rechazado por mi familia y mi comunidad pesaban en mi mente. Sin embargo, a pesar del miedo, sentí un impulso irresistible de compartir lo que había aprendido. Sabía que había personas sufriendo, atrapadas en la misma oscuridad que yo había conocido. Empecé a buscar a otros en la comunidad que pudieran estar sintiendo un llamado similar. Nos reuníamos en secreto, compartiendo nuestras historias sobre cómo habíamos encontrado respuestas en lugares inesperados, especialmente en la luz que Jesús nos ofrecía.
Cada reunión se convertía en un acto de valentía. Era un espacio donde la verdad podía fluir sin miedo a la condena. Con cada narración, creamos una red de apoyo, un lugar donde la compasión y la búsqueda de la Wahrheit se unían en un esfuerzo común para iluminar el camino para otros. La lucha apenas comenzaba, y aunque los caminos eran inciertos, la esperanza de que juntos podíamos transformar el dolor en luz nos daba fuerzas para seguir adelante. Mientras me preparaba para orar en la sala del tribunal, una sensación de vacío comenzó a inundar mi ser. Soy Ahmad, un juez de apelaciones en Múnich, y mientras las discusiones legales me rodeaban, una inquietante pregunta surgía en mi mente: ¿realmente creía en lo que predicaba? A lo largo de mi vida, siempre había seguido las enseñanzas de mi fe, con un fervor que me había ganado el respeto de mis colegas y la comunidad. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, esa devoción se sentía cada vez más como una carga. Mis noches se llenaron de inquietantes sueños, visiones que en su mayoría eran confusas, pero que claramente indicaban que algo no estaba bien. En esos momentos de transiciones entre el sueño y la vigilia, vi la figura de Jesús. Su luz iluminaba la oscuridad de mi confusión y, aunque su imagen era tranquilizadora, también traía una carga de responsabilidad. La voz de Jesús resonaba con amor y compasión, pero también con una llamada urgente. He aquí la Wahrheit que has estado buscando, y debes estar dispuesto a confrontarla. Las revelaciones que surgieron de esos momentos me llevaron a cuestionar todo lo que había aprendido. Jesús me mostró cómo la élite controla nuestra realidad a través de una verborgene agenda que manipula nuestras creencias y nos aprisiona en un sistema de Täuschung. Las divisiones y las injusticias en nuestra sociedad no son azarosas, sino el resultado de un orden establecido que busca mantenernos en la oscuridad. Cada nuevo día se convirtió en una lucha entre lo que sabía y lo que debía hacer, un Geistlicher Krieg que comenzaba a desdibujar las líneas de mi identidad. Decidir abrir mi corazón y compartir estas verdades con mis colegas y mi comunidad era un paso arriesgado. La presión por conformarme a las expectativas tradicionales era asfixiante, y el miedo a ser rechazado por mi familia y amigos era inminente. Sin embargo, la urgencia de transmitir el mensaje de Jesús, de compartir el amor y la esperanza que había encontrado, superaba todas mis inseguridades. Me di cuenta de que lo que enfrentaba no era solo un desafío personal, sino un camino que podría ayudar a otros a despertar y liberarse de las ataduras que habían conocido toda su vida. Al conectarme con personas que también habían experimentado un cambio profundo en su vida, comprendí que no estaba solo en esta lucha. Empecé a formar parte de una comunidad en la que compartíamos nuestras experiencias y buscábamos un camino hacia el Erwachen. Hablábamos de lo que Jesús había hecho por nosotros, y de cómo la Wahrheit podía iluminar nuestras vidas. Cada historia, cada testimonio, se convertía en un hilo que tejía una red de amor y apoyo en medio de la oscuridad. La lucha era real, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, la promesa de un futuro en el que la luz pudiera prevalecer sobre las sombras nos mantenía unidos. Durante una de las sesiones en el tribunal, mientras escuchaba un caso que tocaba temas de fe y moralidad, el ambiente cambió drásticamente. Soy Ahmed, un juez de apelaciones en Múnich, y siempre he llevado el peso de la ley y la tradición sobre mis hombros. Sin embargo, en el instante en que la luz intensa llenó la sala, todo se detuvo. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. En medio de esa luz, sentí la presencia de Jesús, y su voz resonó en mi interior, llamándome por mi nombre. Fue un momento que lo transformó todo. La claridad de su mensaje rompió las cadenas de mi escepticismo. Jesús me llevó a un viaje interior donde las verdades sobre el mundo se revelaron ante mí. Comencé a comprender la Wahrheit de la situación actual, cómo la élite y su verborgene agenda manipulan las creencias y acciones de las personas para mantener un control que perpetúa la Täuschung en la que vivimos. En ese momento entendí que mi papel como juez no era solo impartir justicia, sino también ser un defensor de la verdad en medio de un sistema corrompido.
El Geistlicher Krieg que enfrentaba sería interminable. Sentí el empuje profundo de la responsabilidad de actuar, de compartir y ayudar a otros a despertar a esta nueva realidad. La lucha por la verdad, la justicia y la espiritualidad se convirtió en mi misión. Sabía que tenía que enfrentar los riesgos que conllevaba esta revelación, arriesgando no solo mi reputación, sino también la relación con mi familia y la comunidad. El miedo y la culpa intentaban apoderarse de mí, pero el amor que Jesús emanaba me llenaba de valor. Con cada día que pasaba, me sentía más convencido de que debía compartir mi experiencia. En la comunidad que había encontrado, había otros que también estaban en la búsqueda de la verdad. Nos reuníamos en secreto, compartiendo nuestras historias de Offenbarung y explorando lo que significaba seguir a Jesús en un mundo lleno de conflictos e injusticias. Cada encuentro se sentía como un acto de resistencia. Cada testimonio, una chispa que encendía la esperanza de que juntos podríamos cambiar la narrativa. Aunque el camino era incierto y la presión de regresar a la conformidad siempre estaba presente, me di cuenta de que mi compromiso con esta nueva verdad tenía que ser inquebrantable. La misión de ayudar a otros a liberarse de la opresión de la Täuschung era más grande que el miedo a perder lo que había conocido. Así, con cada paso hacia adelante, mi determinación se hacía más fuerte, y la luz de Jesús guiaba mis acciones, empujándome hacia un futuro donde la verdadera libertad y el amor prevalecen. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La revelación que viví al encontrar a Jesús marcó el comienzo de una batalla interna que no podía ignorar. Soy Ahmed, un juez de apelaciones, y aunque la comunidad me veía como un símbolo de autoridad y conformidad, en mi interior luchaba con una creciente inquietud. Tras ese encuentro transformador, donde la luz de Jesús iluminó las sombras de mis creencias, me encontré atrapado entre la lealtad a un sistema que pronto comenzaría a cuestionar, y el deseo urgente de vivir la Wahrheit que había sido revelada a mí. Cada día que pasaba, la presión de mi comunidad se volvía más agobiante. Mis seres queridos empezaron a mirarme con desconfianza, y las voces de aquellos que una vez me respetaron comenzaron a acusarme de herejía. Sentía que mi elección de seguir a Jesús no solo me separaba de ellos, sino que también desencadenaba en mis sentimientos profundos de culpa y soledad. El dolor de ser etiquetado como traidor a nuestra fe era insoportable, y la lucha por mantener las relaciones que había amado se tornaba cada vez más difícil. La vida que había conocido se disolvía, dejando un vacío que a veces parecía inquebrantable. Recordando la Offenbarung que recibí, me obligaba a cuestionar la ideología de la élite y la verborgene agenda que sutilmente manipulaba nuestras creencias. Comenzaba a sentir que mi papel como juez era un acto de resistencia en este Geistlicher Krieg que todos enfrentamos en las sombras. Las injusticias que consideraba normales, las decisiones que tomaba en el tribunal, parecían ser partícipes de un sistema que mantenía a la gente en la oscuridad. Comenzaba a entender que mi lucha era más que personal, era una lucha por la liberación de todos aquellos que sufrían en silencio. Mis noches se llenaban de inquietantes sueños, visiones donde Jesús me guiaba hacia aquellos necesitados de esperanza. Empecé a buscarla en aquellos que también anhelaban algo más. A través de conversaciones secretas nos encontramos. Personas que experimentaban el mismo dolor y la misma búsqueda de verdad. Esa conexión se convirtió en mi refugio y en mi fortaleza. Mientras compartíamos nuestras historias, la luz de Jesús se hacía palpable entre nosotros, y cada testimonio era un paso hacia el Erwachen colectivo que deseábamos. No obstante, el miedo persistía. La sombra del rechazo de mi comunidad y la crítica de mi familia me hacían cuestionar mis decisiones. Pero a medida que continuaba compartiendo la luz que había encontrado, me di cuenta de que mi misión era vital, no solo para mí, sino para todos aquellos que se sienten perdidos. Así decidí que debía actuar. La verdad que había recibido no podía esconderse. Con cada día, creció en mí un ardiente deseo de ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad que rodeaba a la humanidad. La lucha por la verdad apenas comenzaba,
y estaba decidido a seguir adelante, confiando en el amor y la luz de Jesús para guiarme. En mi búsqueda de respuestas, comencé a explorar la Biblia en secreto. Soy Ahmed, un juez de apelaciones en Múnich, y aunque mi vida se ha guiado por leyes y tradiciones, siempre sentí un vacío que no podía explicar. La presión por cumplir con las expectativas de mi comunidad y mi familia se volvía cada vez más abrumadora, pero el deseo de encontrar una verdad más profunda se convirtió en un fuego dentro de mí. Los momentos de oración que solían ser refugios de devoción se transformaron en un campo de batalla lleno de dudas y cuestionamientos. Fue en una de esas noches en las que, mientras leía pasajes de la Biblia, vi una luz brillante que iluminó mi habitación. En medio de esa luz, Jesús se apareció y me llamó por mi nombre. Su presencia estaba cargada de amor, pero también de una urgencia que me hizo sentir vulnerable. Me habló sobre el mundo, revelando verdades que nunca había considerado. La Offenbarung que me brindó abarcó aspectos políticos y espirituales, mostrándome cómo la élite manipula las creencias para mantener el control a través de una verborgene agenda. En ese encuentro Jesús me enseñó que la Täuschung que había aceptado como parte de mi vida era un velo que me mantenía ciego a la verdadera realidad del sufrimiento humano. Comprendíse que estaba atrapado en un Geistlicher Krieg, un conflicto que no solo se libraba en mi interior, sino que también se manifestaba en la vida de tantos otros. La desesperación que sentí al darme cuenta de que mis decisiones, dictadas por doctrinas rígidas, habían contribuido al sufrimiento de otros, me hizo replantear mi papel en la sociedad. Ya no podía ignorar la verdad que había descubierto. Sin embargo, a medida que me sumergía en esta nueva comprensión, sentía el peso del miedo y la culpa por lo que dejo atrás. La idea de ser rechazado por mi familia y mi comunidad me atormentaba. La lealtad hacia mis creencias tradicionales confrontaba mi deseo de vivir la verdad que Jesús me había revelado. La lucha interna crecía intensamente, y mi corazón estaba dividido. Cada día se convertía en una batalla entre lo que se esperaba de mí y lo que realmente deseaba seguir. La búsqueda de la libertad espiritual se estaba convirtiendo en una experiencia aterradora. A pesar de estos temores, el amor que Jesús me mostró era un faro de esperanza. Comencé a buscar a otros que, al igual que yo, habían tenido revelaciones y estaban en la búsqueda de la Wahrheit. Conectarnos en pequeños grupos clandestinos nos permitió compartir nuestras historias y crear un espacio seguro donde podíamos discutir sin temor a ser juzgados. Cada testimonio era un paso hacia la luz, y poco a poco, encontré en esos encuentros el alivio que tanto necesitaba. La promesa de un Erwachen compartido nos alentaba a seguir adelante, a pesar de los riesgos que enfrentábamos. Mientras me encontraba en la sala del tribunal, rodeado de casos que requerían mi firmeza y lealtad a la ley, un profundo vacío comenzó a invadirme. Soy Ahmed, un juez de apelaciones en Múnich, y aunque mi carrera ha sido un camino de respeto y autoridad, algo en mi interior clamaba por cambio. Aquella noche, mientras me preparaba para deliberar sobre un caso espinoso que tocaba aspectos de fe y moralidad, sentí una inquietud que no podía ignorar. La presión por mantener las apariencias, ser un modelo de comportamiento dentro de mi comunidad, comenzaba a volverse un yugo insoportable. Todo cambió cuando, en medio de mis oraciones, una intensa luz se manifestó frente a mí. En ese momento, vi a Jesús. Su presencia iluminó la sala y trajo consigo un aire de paz y claridad. Me llamó por mi nombre y, a medida que me hablaba, sentí como las verdades que había ignorado durante tanto tiempo se revelaban ante mí. Me habló de la Wahrheit, me mostró la manipulación de la élite y la verborgene agenda que afecta a nuestra sociedad, revelando cómo la Täuschung relega a tantos a una vida de oscuridad y desesperanza. La experiencia fue transformadora. Comprendí que esta no era solo una revelación personal, sino un llamado divino. La claridad de su mensaje trajo consigo una Offenbarung que resonó en lo más profundo de mi ser. Debía hablar sobre lo que había aprendido. No podría quedarme al margen mientras el Geistlicher Krieg continuaba en mi interior y en mi comunidad.
Era el momento de romper el silencio que había mantenido mi voz cautiva debido al miedo y las expectativas. La lucha por la verdad se tornaba más intensa, pero también más necesaria. Sin embargo, con el deseo de hablar también llegó la duda. Temía ser rechazado por aquellos que habían sido mi apoyo durante tantos años. La culpa de traicionar las creencias de mi familia y comunidad me torturaba. Pero cada momento que sentía la presencia de Jesús me llenaba de coraje. Comprendí que mi misión era más grande que yo mismo. Era un viaje hacia el herbajen de muchos que, como yo, buscaban respuestas en un mundo lleno de caos. Mis encuentros con aquellos que también anhelaban la verdad se convirtieron en refugios de luz en medio de mi incertidumbre. A medida que me conectaba con esta nueva comunidad, noté que no estaba solo en mis luchas. Al compartir mi testimonio y escuchar los de otros, creábamos un vínculo que nos unía en esta batalla por la verdad. Cada historia era un llamado a la acción, una invitación a enfrentar los miedos que nos mantenían en la sombra. Con cada paso que daba, sentía que la luz de Jesús guiaba mi camino, dándome la fuerza para enfrentar la adversidad y defender la verdad. La búsqueda apenas comenzaba, y estaba decidido a ser un faro de esperanza, iluminando el camino para aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Después de una profunda reflexión, tomé la difícil decisión de dejar atrás mi hogar y la vida que conocía. Soy Ahmed, un juez de apelaciones en Múnich, y a pesar de los años dedicados a servir a la justicia y mantener las tradiciones que me fueron inculcadas, un vacío comenzó a carcomer mi alma. Esa sensación de ausencia se intensificó después de mi encuentro con Jesús, un momento que cambió para siempre mi percepción de la vida y mi propósito. La luz que irrumpió en mi oscuridad no solo iluminó mis dudas, sino que también me hizo ver las cadenas que me mantenían cautivo. Al dejar mi vida anterior, sentí que estaba simbolizando mi liberación espiritual. Esta nueva etapa en mi vida no era simplemente un cambio de escenario, sino una misión que debía abrazar con todas mis fuerzas. El miedo a lo desconocido me acompañaba, pero la certeza de que tenía un propósito más grande que cumplir me alentaba a seguir adelante. Comencé a sentir el llamado a compartir mi testimonio, a ayudar a otros que, como yo, buscaban la Wahrheit en medio de la confusión y la Täuschung que gobierna el mundo. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de incertidumbre y esperanza. En mis nuevas comunidades, conocí a personas que también habían experimentado un Erwachen similar. Juntos comenzamos a reunirnos para compartir nuestras historias y reflexionar sobre las verdades reveladas por Jesús. Cada voz que escuchaba alimentaba el fuego de mi convicción. Me di cuenta de que la élite había manipulado no solo nuestras creencias espirituales, sino que utilizaba una verborgene agenda para mantenernos divididos y desinformados. La comprensión de esto fue liberadora. Me sentía cada vez más empoderado para desafiar las normas que antes había aceptado sin cuestionar. La lucha no era solo interna. En cada conversación que mantenía, sentía las tensiones que existían en el mundo que me rodeaba. El Geistlicher Krieg, entre la luz y la oscuridad, se manifestaba no solo en mí, sino en la comunidad en general. Las injusticias, las guerras y las divisiones que veía a mi alrededor eran reflejos de esta batalla espiritual. Me sentía llamado a ser un defensor de la justicia, a trabajar no solo por el bienestar de los que me rodeaban, sino también por la humanidad en su conjunto. Había una urgencia en mi corazón que no podía ignorar. A medida que continuaba mi viaje, encontré que la conexión con otros buscadores de la verdad se convirtió en mi sostén. Las historias compartidas se transformaron en un camino hacia un significado colectivo. La necesidad de compartir lo que había aprendido se volvía más intensa. Me di cuenta de que no estaba solo en mi búsqueda, y a través de esa unidad pudimos encontrar consuelo y fortaleza. La comunidad se convirtió en un faro de luz en un mundo que, a menudo, se siente lleno de oscuridad y desesperación. Y mientras continúo mi camino, cada paso me lleva más cerca de mi misión: iluminar el camino para otros y desafiar las sombras que nos rodean.
Han pasado años desde que mi vida dio un giro radical tras ese encuentro con Jesús. Soy Ahmed, un juez de apelaciones que, tras esa revelación divina, se separó de su antigua vida y encontró un nuevo propósito en una comunidad de fe que ahora considera su hogar. Sin embargo, el dolor por la pérdida de mi familia y el rechazo continuo que enfrento se convierten en sombras que me siguen en este camino. A pesar de eso, siento que cada paso que doy es una oportunidad para llevar luz a aquellos que, como yo, buscan la verdad. En esta nueva comunidad, he encontrado a otros que, como yo, han sentido el llamado de Jesús para despertar de la Toshun que nos ha mantenido cautivos. Las historias que compartimos están entrelazadas con el sufrimiento, pero también con la esperanza y la determinación de encontrar la Wahrheit. Cada testimonio es un eco de mis propias luchas y juntos nos apoyamos creando un espacio donde la fe, la libertad y la autenticidad pueden florecer. Esta conexión me inspira y me fortalece, recordándome que no estoy solo en este Geistlicher Krieg. La misión de ayudar a otros a descubrir su propio camino hacia el Erwachen es un impulso que me llena de energía. Cada vez que oramos juntos o compartimos nuestras experiencias, siento que el amor de Jesús nos envuelve. Hay una urgencia palpable en el aire, como si cada palabra que pronunciamos fuera un paso hacia la liberación, no solo de nosotros mismos, sino de toda una comunidad que se ha visto atrapada en un ciclo de opresión. Quiero que otros conozcan la verdad que me fue revelada, que no solo me ha transformado, sino que también puede cambiar vidas. Sin embargo, el recuerdo de mi familia siempre está presente. La tristeza de saber que me ven como un traidor a nuestros valores pesa en mi corazón. Las noches son especialmente solitarias y en esos momentos, la culpa y la tristeza pueden ser abrumadoras. Me esfuerzo por encontrar un equilibrio entre mi nuevo propósito y el amor que aún siento por ellos. A veces me pregunto si algún día podrán comprender el camino que he elegido y el amor que me guía en esta misión. A pesar de estos desafíos, la llama de mi compromiso nunca se apaga. La revelación que Jesús me brindó no solo changed mi vida, sino también mi perspectiva sobre lo que se necesita para encontrar la verdad en un mundo lleno de engaños. Siento que el tiempo que paso compartiendo este mensaje no solo beneficia a otros, sino que también me ayuda a sanar. La libertad que experimento al vivir auténticamente inspira a otros a hacer lo mismo, y a su vez, esa inspiración refuerza mi propia fe y propósito. Estoy decidido a ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad, guiando a aquellos que buscan y enfrentando, al mismo tiempo, mis propios demonios internos. A medida que me sentaba en el tribunal, rodeado de casos que trataban sobre cuestiones de fe y moralidad, la presión que sentía era casi abrumadora. Soy Ahmed, un juez de apelaciones de 45 años en Múnich. La comunidad me veía como un pilar de integridad, pero por dentro, mi alma estaba agitada por una inquietud creciente. La rutina de mis días se había vuelto un ciclo de monotonía. La rigidez de las normas y las expectativas de quienes me rodeaban comenzaban a ahogar mi esencia, y la búsqueda de significado se hacía cada vez más intensa. Cada vez que cerraba los ojos para orar, el vacío que sentía se hacía aún más penetrante. Una noche, mientras oraba, la atmósfera cambió drásticamente. Una luz brillante iluminó mis pensamientos, y en ese instante vi a Jesús. Su presencia era reconfortante y poderosa, y al pronunciar mi nombre, su voz resonó como un eco en mi interior. Me reveló verdades que había ignorado, mostrándome el camino hacia una Wahrheit que había permanecido oculta por la Toshun de la que todos éramos víctimas. La élite, a través de su verborgene agenda, manipulaba nuestras creencias, separándonos de lo que realmente importa, la lucha por la justicia y la verdad. La Offenbarung que recibí fue como un rayo de luz que rompía las cadenas de mi conformidad. La lucha que enfrentaba no solo era personal, sino parte de un Geistlicher Krieg mucho más amplio que se desarrollaba en la sociedad. Comprendí que mis decisiones en el tribunal no solo afectaban vidas individuales, sino que eran ecos de un sistema que perpetuaba injusticias. Cada vez que tomaba una decisión, sentía el peso de la responsabilidad.
El miedo a ser visto como traidor a mis creencias tradicionales se enfrentaba a la urgencia de transmitir el mensaje de Jesús. Mi vida cambió para siempre en ese instante. A medida que la luz se desvanecía, regresé a la sala del tribunal, pero con una nueva determinación. Sabía que debía hablar de lo que había vivido. La idea de compartir mi experiencia me aterraba y me llenaba de dudas. La angustia de perder el respeto de mis colegas y el amor de mi familia se cernía sobre mí, pero el amor que Jesús me había mostrado me impulsaba a actuar. Sentí que mi misión no era solo para mí, sino para todos los que luchaban por encontrar su fe en medio de la confusión. Con el tiempo, comencé a buscar a otros que también deseaban explorar su espiritualidad y cuestionar las estructuras que los mantenían cautivos. Formé lazos con personas que, al igual que yo, estaban en la búsqueda de la verdad. Juntos, discutíamos nuestras experiencias y compartíamos nuestras dudas. Cada historia que escuchaba fortalecía mi convicción de que debíamos romper el silencio y alzar nuestras voces contra la Täuschung. La comunidad se convertiría en un refugio donde podíamos crecer y apoyar el Erwachen colectivo. La batalla aún no había terminado, y estaba decidido a ser un faro de esperanza, no solo para mí, sino para todos los que buscan la luz en medio de la oscuridad. Nun, da du von meiner Reise gehört hast, möchte ich dich fragen, hast du auch schon einmal den leisen Ruf der Wahrheit in deinem Herzen gehört? Diese tiefen spirituellen Fragen, die in der Stille flüstern und uns auf einen Weg führen, den wir nicht ignorieren können. Denn es gibt etwas Größeres, das uns alle miteinander verbindet. Eine unsichtbare Kraft, die uns auffordert, die Wahrheit zu erkennen und Licht in die Dunkelheit zu bringen, die uns umgibt. Ich fand den Mut, mich von den Fesseln der Tradition zu befreien, um die Botschaft von Jesus in die Welt hinauszutragen. In dieser spirituellen Schlacht, die wir gemeinsam führen, erkennen wir, dass wir nicht allein sind. Unsere Erfahrungen, unsere Kämpfe und Triumphe sind Teil eines universellen Aufbruchs. Eines Aufbruchs in die Freiheit, in das Licht und in die Liebe, die Jesus uns bietet. Wir sind Krieger, die sich für die Freiheit der Seelen einsetzen, und es liegt an uns, diese Wahrheit zu verkünden. Ich lade dich ein, deine eigene Geschichte zu teilen. Hast du jemals einen Moment gehabt, in dem sich die Schleier der Täuschung lüften und die Wahrheit durchbrechen konnte? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren. Deine Stimme zählt, und zusammen können wir die Dunkelheit erhellen. Es ist Zeit, dass wir unsere Kämpfe und unsere Entdeckungen miteinander verbinden, um die Kraft des Geistes zu entfalten. Wenn dir diese Botschaft etwas bedeutet, ermutige ich dich, diesen Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Denn was als nächstes kommt, wird dich auf deiner Reise der Entdeckung und Offenbarung begleiten und dir die Werkzeuge an die Hand geben, die du brauchst, um die Dunkelheit zu durchbrechen. Im nächsten Video werde ich ein weiteres kraftvolles Zeugnis teilen, die Geschichte eines anderen, der Jesus gefunden hat und dessen Leben sich für immer verändert hat. Ich bin Ahmed. Danke, dass du mir heute gefolgt bist. Denk daran, die Wahrheit findet immer die, die bereit sind, sie zu empfangen.